Imagina entrar en una mansión inglesa en 1812 y encontrar, sobre la mesa del comedor, una copa hecha con un cráneo humano real, desenterrado de un cementerio de monjes y pulido para brindar con vino. El dueño de esa copa era, según una de sus propias amantes, loco, malo y peligroso de conocer. Tenía un oso como mascota dentro de su habitación en Cambridge solo para burlar la regla de que prohibía a los perros. Era, sin discusión, el hombre más escandaloso de toda Inglaterra, Lord Byron. Ahora imagina que ese mismo hombre tuvo una hija y que esa hija, lejos de heredar su caos, terminó escribiendo en 1843 un documento de 65 páginas que describía, con una precisión escalofriante, el funcionamiento de una máquina capaz de seguir instrucciones lógicas, procesar símbolos y hasta componer música. Casi 100 años antes de que el mundo encendiera el primer tubo de vacío de una computadora real. Su nombre era Ada Lovelace, y para entender cómo la hija de uno de los hombres más impredecibles de la historia se convirtió en la primer programadora del mundo, hay que empezar por el matrimonio que la trajo a la vida, y que se rompió antes de que ella cumpliera un año de vida. Enero de 1815, el hombre que acabas de conocer se casa con su polo exacto opuesto, Annabella Milbank. Una joven heredera tan metódica, tan obsesionada con la lógica y los números, que el propio Byron, medio en broma, la apodaba la princesa de los paralelogramos. Era la combinación más improbable de toda la aristocracia inglesa, el caos absoluto casándose con el orden absoluto, y como toda combinación imposible, no sobrevivió mucho tiempo. El matrimonio explotó en menos de un año. El 10 de diciembre de 1815 nace Ada. 5 semanas después, Annabella toma a la bebé, abandona la casa familiar y nunca vuelve a permitir que Byron vea a su hija. Cubre incluso el retrato de su esposo con una cortina, como si pudiera borrarlo de la existencia. Byron jamás volvería a ver a Ada. Moriría en Grecia cuando ella tenía solo 8 años. Pero Annabella no se conformó con alejar al padre. Tenía un plan mucho más ambicioso: asegurarse de que ni una gota de esa locura poética corriera por las venas de su hija. ¿Cómo se vacuna a una niña contra la genialidad creativa de su padre en una Inglaterra de 1820? La respuesta de Annabella fue radical: matemáticas, muchas matemáticas, una dieta intensiva, casi obsesiva de números, lógica y ciencia, desde una edad en la que la mayoría de las niñas victorianas apenas aprendían a coser y a tocar el piano. El tutor principal de Ada fue Augustus de Morgan, uno de los matemáticos más respetados de su generación. Y aquí viene la ironía: el mismo de Morgan, que reconocía el talento excepcional de su alumna, también le escribió a Annabella para advertirle que las matemáticas avanzadas eran, literalmente, demasiado para la constitución física de una mujer. Y sin embargo, ahí estaba Ada, devorando libros. A los 12 años, diseñó los planos de un pájaro mecánico capaz de batir las alas, basándose en estudios de anatomía y aerodinámica. No era una niña jugando a inventar, estaba desarrollando, sin saberlo, las herramientas exactas que necesitaría una década después. Para cuando cumplió 17 años, Ada tenía algo que muy pocas mujeres de su época podían presumir: una mente entrenada como la de un ingeniero, y el apellido y la posición social para que alguien, algún día, le prestara atención. Esa oportunidad llegaría antes de lo que nadie imaginaba. 1833, una de las veladas más exclusivas de Londres. Para ser invitados se necesitaban 3 cosas: intelecto, belleza o estatus social. La joven Lady Byron tenía las 3. El anfitrión era Charles Babbage, inventor, excéntrico y figura central de la ciencia británica. Esa noche, frente a sus invitados, presentó su última creación, la máquina diferencial. Una calculadora mecánica capaz de resolver ecuaciones complejas con una precisión de hasta 31 decimales, sin error humano. La mayoría de los asistentes la miró con la misma expresión, según relató después la esposa del tutor de Ada, que los salvajes muestran al ver un espejo: fascinación sin comprensión. Pero Ada fue diferente. Con apenas 17 años entendió no solo cómo funcionaba la máquina, sino por qué era hermosa. Vio el engranaje detrás del milagro, y esa noche nació algo que duraría el resto de su vida: una amistad y una colaboración intelectual con Charles Babbage. Lo que ninguno de los dos sabía todavía era que Babbage estaba a punto de abandonar esa máquina por completo, y que el proyecto que la reemplazaría sería tan ambicioso que necesitaría a alguien como Ada para que el mundo lo entendiera. La máquina diferencial nunca se terminó, y la razón detrás de esto fue una mezcla de burocracia, orgullo y una amarga disputa con su ingeniero principal, Joseph Clement.
Cuando la relación laboral colapsó, Clement se marchó y, amparado por las leyes británicas de la época, se quedó con las herramientas especializadas y las piezas físicas de la máquina, paralizando la construcción por completo. El gobierno británico, cansado de inyectar dinero en un pozo sin fondo y sin ver resultados tangibles, decidió cerrar el grifo y cancelar el financiamiento. Para cualquier otra persona, esto habría sido una derrota absoluta. Para Babbage, fue la excusa perfecta para abandonar una idea que ya se le quedaba pequeña y diseñar algo infinitamente más grande, la máquina analítica. Hablamos de una estructura de más de 4 metros de altura, impulsada por vapor, con un sistema de memoria capaz de almacenar 1000 variables. Pero lo verdaderamente revolucionario no era su tamaño, era un pequeño mecanismo que Babbage llamó el brazo condicional. En términos simples, la máquina podía evaluar una condición y decidir qué hacer a continuación. Si esto es verdadero, haz esto, y si no, haz otra cosa. Hoy, eso se llama una instrucción if-then, que es la base de absolutamente todo el software que existe, y Babbage lo diseñó hace 186 años. El problema era que tenía el hardware, pero nadie, ni siquiera él, sabía todavía qué hacer con todo ese potencial. Para resolver el problema, Babbage recurrió a una tecnología que ya existía y que no tenía nada que ver con las matemáticas, el telar Jacquard. Este telar revolucionario tejía patrones de seda increíblemente complejos, flores, hojas, diseños enteros, sin que el operario necesitara entender el diseño. ¿Cómo? Mediante tarjetas perforadas. Cada tarjeta era una instrucción, agujero o no agujero, tejer o no tejer en ese punto exacto. Era, sin que nadie lo llamara así todavía, el primer código binario de la historia. Babbage tuvo la idea de adaptar este sistema de tarjetas para alimentar de instrucciones a la máquina analítica, pero fue Ada quien entendió la magnitud real de lo que eso significaba. Ella misma lo describió de una forma asombrosamente moderna, que la máquina analítica tejería patrones algebraicos exactamente igual que el telar Jacquard tejía flores y hojas. En otras palabras, el patrón ya no tenía que ser una flor, podía ser cualquier cosa, una ecuación, una secuencia o una idea. Y esa idea estaba a punto de convertirse en el documento más importante de la historia temprana de la computación. 1842. Un ingeniero militar italiano que había asistido a una conferencia de Babbage en Turín, escribió en francés un artículo describiendo la máquina analítica. Era técnico, correcto y limitado. Como el propio Babbage veía la máquina únicamente como una calculadora avanzada. Un amigo de la familia, el científico Charles Wheatstone, le sugirió a Ada que tradujera el artículo al inglés. Cuando Babbage se enteró, no solo la apoyó, sino que la animó a añadir sus propias notas. Lo que ella entregó no fue una traducción, fue una transformación. Trabajando durante 9 meses, día y noche, ella misma escribió que trabajaba como un diablo poseído. Ada no solo tradujo el texto original, lo acompañó con un conjunto de notas que terminaron siendo el doble de extensas que el artículo completo. Dentro de esas notas había algo extraordinario, una secuencia detallada paso a paso de instrucciones para que la máquina analítica calculara los llamados números de Bernoulli, una secuencia matemática compleja. Hoy, a ese conjunto de instrucciones se le considera ampliamente el primer programa de computadora publicado en la historia, y la persona que lo escribió fue Ada Lovelace en 1843. Pero hay algo todavía más importante escondido en esas páginas. Mientras Babbage seguía viendo números, Ada vio algo más. Se dio cuenta de que, si la máquina podía manipular números y el mundo entero puede describirse con números, entonces la máquina podía en teoría manipular cualquier cosa, sonido, lenguaje o música. Escribió literalmente que la máquina podría componer música elaborada y científica de cualquier grado de complejidad. En 1843, sin electricidad, sin transistores, sin nada parecido a lo que hoy llamamos software. El propio Babbage, al leer sus notas, quedó atónito. Le escribió diciendo que cuanto más las leía, más le sorprendía, y más lamentaba por no haber explorado antes una beta tan rica de talento. Por un breve, brillante momento, Ada Lovelace tuvo en sus manos el mapa completo del futuro digital, pero lo que vino después fue todo lo contrario. Con las notas terminadas, Ada tenía un plan: usar su nombre, su elocuencia y su posición social para conseguir lo único que Babbage nunca había logrado conseguir por sí mismo: financiamiento real para construir la máquina analítica. Le escribió una propuesta directa:
Ella se encargaría de gestionar el proyecto, las relaciones públicas, el dinero, y él se enfocaría exclusivamente en construir. Babbage, conocido por su carácter difícil y por ya haber gastado una considerable suma de dinero del gobierno sin entregar resultados, rechazó por completo la propuesta. No estaba dispuesto a cederle el control a nadie, ni siquiera a la persona que mejor entendía su invento en el mundo entero. Sin financiamiento, sin un camino claro hacia adelante y atrapada en una sociedad donde una mujer simplemente no podía presentarse ante inversionistas o ante el gobierno para pedir fondos por sí misma, el sueño de Ada empezó a quedarse sin oxígeno. Y entonces, según algunos de sus biógrafos, buscando una forma alternativa de reunir el dinero que la ciencia le negaba, Ada encontró otra salida: las apuestas. Durante la temporada de primavera de 1851, Ada se involucró en una serie de apuestas de carreras de caballos, apoyándose únicamente en sus propios cálculos matemáticos para intentar predecir resultados. Salió devastadoramente mal. Terminó debiendo alrededor de 3.200 libras esterlinas, una suma equivalente hoy a varios de cientos de miles de dólares, a acreedores que no eran precisamente gente paciente. Resulta que la matemática más brillante de su generación no había contado con un factor que no aparece en ninguna ecuación: el viejo y temerario amor de la familia Byron por el riesgo. Apenas un año después, en 1852, Ada cayó gravemente enferma, probablemente a causa de un cáncer uterino. Mientras agonizaba, confesó a su madre las deudas que había ocultado durante meses. Murió a los 36 años, la misma edad exacta que tenía su padre, Lord Byron. Y entonces llegó su última voluntad, una decisión que, según los registros, tomó completamente en contra de los deseos de su madre. Pidió ser enterrada junto a su padre, el hombre cuya locura poética su madre había dedicado toda una vida a erradicar de ella mediante números y lógica. Al final, Ada eligió descansar junto a él. Su manifiesto de 65 páginas, el documento que había predicho un mundo de máquinas pensantes, quedó prácticamente olvidado durante más de 100 años. Hasta mediados del siglo XX, el matemático Alan Turing, el padre de la computación moderna, trabaja en los cimientos de lo que hoy llamamos inteligencia artificial. Pero al formular sus teorías sobre si las máquinas pueden pensar, se topa con un obstáculo intelectual formidable escrito 100 años antes. Un viejo documento de 1843 firmado por Ada Lovelace. En sus notas, Ada había planteado un límite lógico que hoy los científicos conocen formalmente como la objeción de Lady Lovelace. La advertencia de que una máquina jamás podrá crear nada realmente nuevo por sí misma, porque solo hace lo que nosotros sepamos ordenarle. Turing se tomó tan en serio a Ada que dedicó parte de su ensayo más famoso de 1950 a debatir directamente con ella, un siglo después de su muerte. Pero al mismo tiempo, reconoció la genialidad de su visión. La misma idea que él estaba madurando ya había sido plasmada con total claridad por una mujer que jamás vio un solo circuito eléctrico en su vida. Gracias en parte a ese redescubrimiento, el nombre de Ada Lovelace comenzó lentamente a recuperar el lugar que le correspondía en la historia. Hoy vivimos completamente rodeados de la visión que ella describió. Máquinas que no solo calculan números, sino que procesan música, imágenes, lenguaje, ideas, microchips ocultos en absolutamente todo lo que nos rodea. Ada lo vio venir hace casi 200 años. Es fácil mirar la historia de Ada Lovelace y quedarse solo con la parte triste, una mujer brillante, ignorada por su época, que murió joven, endeudada y cuyo trabajo tardó un siglo en ser reconocido. Pero hay otra forma de verlo. En un mundo que le decía constantemente que su mente no estaba hecha para esto, Ada Lovelace miró una máquina de engranajes, vapor y tarjetas perforadas y vio algo que nadie más en el planeta. Pudo ver el futuro. No vivió para verlo cumplido, pero lo escribió. Y ese documento sigue ahí esperando, como un mensaje enviado a través del tiempo a cualquiera que esté dispuesto a leerlo. La próxima vez que tu teléfono te muestre una canción, una foto o un mensaje, recuerda que alguien en 1843 ya lo había imaginado.